Hola a todos, esto es Entiende Medicina y el día de hoy hablaremos sobre la histología del sistema respiratorio. Específicamente hablaremos de la cavidad nasal. Inicialmente, nosotros nos tenemos que preguntar, antes de hablar de la cavidad nasal, ¿el sistema respiratorio solo sirve para respirar? Y la respuesta es no. El sistema respiratorio va a tener dos funciones iniciales. Y esas dos funciones van a estar dadas gracias a sus dos porciones, que son la porción conductora, la cual comienza en la cavidad nasal y termina en los bronquiolos terminales, y la porción respiratoria, la cual comienza con bronquiolos respiratorios y termina en los alvéolos, en los cuales vamos a poder realizar el intercambio de gases, mientras que la porción conductora va a ayudar a conducir el aire, filtrarlo gracias a los niveles de cilios, moco, vamos a humedecer gracias a las glándulas y a calentar al aire gracias a los diferentes vasos sanguíneos. Es decir, que no solo es un tubo por el cual se conduce aire, sino que también tiene unas funciones de acondicionamiento. De esta manera, si nosotros vemos un recuento anatómico de la porción conductora, vamos a tener en cuenta que comienza en la cavidad nasal. La partícula entra por la cavidad nasal y se dirige a través de la faringe, pasa por la faringe, llega a la tráquea y en la tráquea, a nivel de la carina traqueal, vamos a obtener una división, que son bronquios principales. Vamos a tener un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Estos bronquios principales se van a dividir a su vez en bronquios lobares y estos bronquios a su vez van a dividirse en bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios van a lanzar o de los cuales van a nacer diferentes bronquiolos terminales. O a su vez podríamos decir que saca muchos bronquiolos hasta que llegamos a los bronquiolos terminales. Y cuando nosotros llegamos a los bronquiolos terminales, podemos decir que en esta porción acabó la porción conductora del sistema respiratorio y a la cual se van a continuar con los bronquiolos respiratorios. Por lo tanto, aquí podríamos dar inicio a lo que corresponde a la porción respiratoria del sistema respiratorio, que como les digo, se continúa con bronquiolos respiratorios y va a sacar diferentes divisiones de sacos alveolares, y estos sacos alveolares van a contener a los alvéolos, que en su interior van a tener una extensa red capilar que van a permitir el intercambio de gases. Ahora muy bien, si nosotros nos adentramos a hablar de la porción conductora, específicamente de la cavidad nasal, tenemos que decir que la cavidad nasal está dividida en dos porciones. Una porción que corresponde a lo más anterior y otra porción que corresponde a lo más posterior. Y esta porción posterior a su vez va a contener dos divisiones. Primero va a tener una porción o una región respiratoria y otra porción que va a ser en la parte más superior, que es una región olfatoria. Pero si nosotros hablamos específicamente de la porción anterior de toda la cavidad nasal, vamos a hablar del vestíbulo nasal. Es decir, que cada vez que nos hablan de vestíbulo nasal, estamos hablando del inicio de la porción conductora del sistema respiratorio. Y como es el inicio, va a estar expuesto a diferentes agentes externos que pueden dañar a las células. Por lo tanto, esta porción o este vestíbulo nasal, gracias a esta adaptación que va a generar dependiendo a los estímulos que van a dañar a las células, genera un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, para poder protegerse. Además de esto, sabemos que los epitelios escamosos van a contener diferentes folículos pilosos, y estos folículos pilosos van a estar siempre asociados a glándulas sebáceas.
De este folículo piloso se va a desprender un pelo, pero nosotros en esta zona no lo vamos a llamar pelo, lo vamos a llamar vibrisas. Y estas vibrisas van a actuar como el primer filtro de la porción conductora o todo el sistema respiratorio, ya que van a atrapar todas estas partículas de gran tamaño y no las van a dejar pasar. Nosotros no queremos que estas partículas lleguen a la cavidad nasal o a la porción respiratoria de la cavidad nasal. Por lo tanto, gracias a eso existen estas vibrisas. Y además de eso tenemos glándulas sudoríparas que van a generar una secreción que puede humedecer y mantener a estas partículas. Y con eso nosotros ya hablamos de toda la histología de lo que corresponde al vestíbulo nasal. Ahora vamos a empezar a hablar de ya la porción posterior, que corresponde a la cavidad nasal ya propiamente dicha. Al vestíbulo nasal realmente no lo llamamos cavidad nasal. Lo que llamamos cavidad nasal es toda esta región posterior que se divide en dos. Así que empezando, nosotros ¿qué tenemos que saber de esta cavidad nasal? Inicialmente tenemos que saber cuáles son sus límites. Y nosotros decimos que lo que es el vestíbulo nasal va desde las narinas y llega hasta el limen nasal. Y ustedes se preguntan, ¿qué es el limen? ¿Yo cómo sé en qué momento estoy en vestíbulo nasal y en qué momento paso a esta cavidad nasal? Pues bueno, este limen nasal lo que realmente es un estrechamiento cartilaginoso que se crea para reducir el paso de aire. Por lo tanto, si es un estrechamiento, anatómicamente va a ser una zona más pequeña. Por lo tanto, coloquialmente hablando, el limen nasal es el lugar hasta donde cualquier persona puede introducir un dedo. Y de ahí en atrás van a poder sentir ese estrechamiento. Eso ocurre con el limen. Y de ahí para atrás lo que vamos a encontrar es un diferente epitelio. Y este epitelio va a ser un epitelio respiratorio. Pero nosotros sabemos que cualquier epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, que va a tener gran cantidad de células calciformes, como podemos ver acá. Y es muy importante saber esto, porque cualquier persona que introduzca un objeto en el vestíbulo nasal se va a poder dar cuenta que no va a generar tanta molestia como lo hace cuando pasa este estrechamiento que es el limen. Cuando este objeto cruza esta zona, se genera una molestia característica, ya que los receptores de esta cavidad nasal no están hechos para recibir daño del exterior. Por lo tanto, por eso se generan tantas respuestas o tantos filtros antes de poder llegar a esta cavidad nasal o región respiratoria. Y como les decía, esta cavidad nasal va a tener dos porciones. Esta porción, que son los 2/3 inferiores, van a corresponder a la región respiratoria de esta cavidad nasal. Y esta porción superior va a corresponder a la región olfatoria de la cavidad nasal. Iniciando con la región respiratoria, vamos a obtener unas proyecciones óseas, como podemos ver acá, que son los cornetes. Tenemos 3 cornetes. Pero ¿para qué sirven estos cornetes? Estos cornetes lo que van a generar es turbulencia. Es decir, una partícula y el aire entran y cuando se encuentran con estos cornetes no van a poder tener el mismo flujo. Este flujo se rompe y el aire empieza a generar turbulencia. ¿Esta turbulencia qué permite? Primero, que las partículas choquen. ¿Pero choquen contra qué? Contra el moco.
y el moco va a poder atrapar las partículas. Es decir, es un mecanismo que trata de que las partículas todas se queden atrapadas para que no puedan pasar a esta zona de atrás, que sería la laringe. Y segundo, esto va a permitir que este aire de acá se contacte con esta red capilar que encontramos acá. ¿Para qué? Para que el aire se caliente y ya una vez caliente puede ingresar al pulmón. Así que nuestra segunda función sería calentar el aire. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué estructuras nos permiten realizar estas dos funciones? Pues habíamos hablado que para calentar el aire necesitamos la vascularización extrema que se encuentra en la lámina propia de este epitelio. Podríamos decir que la cavidad nasal es de las zonas con mayor vascularización de todo el cuerpo, ya que va a permitir este intercambio de calor. Y finalmente, vamos a tener diferentes glándulas seromucosas debajo del epitelio, que lo que van a permitir es sacar el agua y van a unirla con el mucinógeno. El mucinógeno se convierte en mucina y la mucina junto al agua van a poder formar lo que conocemos como moco. Además de esto, vamos a encontrar que esta cavidad nasal va a ser un gran centro de defensa inmunológica, ya que vamos a tener diferentes inmunoglobulinas que van a encontrarse en esta zona. Las inmunoglobulinas van a ser anticuerpos que se van a pegar a los agentes externos. Por lo tanto, la inmunoglobulina principal de la cavidad nasal, y para que sepan, es la primera de todas, es la inmunoglobulina A. Para que lo relacionen, A es la primera letra del abecedario, por lo tanto, va a ser la primera inmunoglobulina que encontramos en todo el sistema respiratorio, que lo encontramos en la primera porción, que es la cavidad nasal. También vamos a tener cantidades de inmunoglobulina G y sobre todo la inmunoglobulina E, que es la que nos va a generar respuesta alérgica. Esto también nos permite que se produzca o se genere más moco, y cuando generamos más moco podemos atrapar más partículas. Y aquí es donde viene la función de los cilios. Estos cilios van a agarrar estas partículas y van a tratar de mandarlas hacia la faringe para que lleguen o puedan ser deglutidas. Y de esta manera ya estas partículas no pueden entrar al sistema respiratorio y generar algún daño. Aquí vemos una imagen histológica en la cual encontramos al epitelio pseudoestratificado ciliado. La definición de cualquier epitelio pseudoestratificado es que todos nacen de la misma lámina basal o de la misma membrana. Entonces vemos cómo esta célula nace de este lugar, esta también, esta nace de este mismo lugar, pero se van apiñando unas sobre otras. Aquí encontramos los cilios y aquí vemos la rica vascularización de este órgano. Ahora, cuando nosotros hablamos exactamente de la función de la red capilar nasal, vamos a encontrar, como les había hablado, de la turbulencia, que es entra el aire frío y gracias a los cornetes vamos a calentarlo. Pero esto es porque vamos a tener gran cantidad de red capilar. ¿Y por qué hablamos de calor y red capilar? Porque el movimiento de los eritrocitos genera calor. Es decir, que si yo tengo circulando más sangre por esta zona, voy a tener más calor. Y esto lo vamos a poder lograr gracias a un sistema muy famoso que es el mecanismo contracorriente del flujo de aire. Es decir, por un lado, vamos a estar calentando el aire, es decir, el calor va a ir en una dirección y el aire va a ir en otra. Por lo tanto, aquí yo tengo a la cavidad nasal, aquí tengo la nariz, por aquí entra el aire y la red capilar, el flujo sanguíneo va a ir hacia anterior y el aire va de anterior a posterior. Por lo tanto, aquí va a llegar todo el aire
toda la sangre caliente. Y aquí llega el aire más frío. Por lo tanto, toda esta sangre de acá va a tratar de calentar todo este aire que está iniciando acá. Y en esta zona, ya más atrás de la cavidad nasal, ya va a ser un aire mucho más caliente para que pueda llegar a los pulmones de una manera mucho más fácil. Y sobre todo, humedecer, ya que el aire muy frío puede dañar al resto del epitelio respiratorio que se encuentra en toda la extensión del sistema respiratorio. Por lo tanto, necesitamos humidificarlo gracias a glándulas seromucosas y a las diferentes células calciformes. Lo ideal es que nosotros obtengamos un aire que sea caliente y sea húmedo, aproximadamente que tenga una temperatura de 37 grados centígrados. Además, esta red capilar, ya que estamos hablando de ella, y es que encontramos un área a nivel del septo nasal, en la porción más anterior, que corresponde al área de Kieselbach. Esta área es una unión o una anastomosis de diferentes arterias, específicamente de una arteria etmoidal anterior, luego una arteria etmoidal posterior, una arteria esfenopalatina, también tenemos una arteria palatina mayor y finalmente una arteria labial superior, que todas van a converger en esta zona y van a formar el plexo de Kieselbach. Algo muy importante de esta zona es que en esta zona tenemos una mucosa muy delgada, por lo tanto aquí hay mucha sangre circulando. ¿Y esto qué significa? Que cualquier cosa puede generar un sangrado que conocemos como epistaxis. ¿Cuáles son las dos causas más principales de sangrado? Si alguien ve a una persona, un anciano, con epistaxis, podríamos estar pensando en hipertensión. Y otra causa también puede ser un traumatismo leve. Por lo tanto, esta zona es muy vulnerable a roturas por presión o por trauma. También podemos encontrar que, como les decía, nosotros necesitamos proteger a todo el epitelio respiratorio, ya que el aire entra muy frío y puede deshidratar a la mucosa, generando daños. Por lo tanto, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo va, si nosotros vemos la nariz de frente, va a utilizar la mitad de una nariz mientras la otra descansa. Esto lo va a hacer en periodos de cada 20 a 30 minutos. ¿Y esto cómo funciona? Por un lado, digamos que vamos a utilizar únicamente la fosa nasal. Esta fosa nasal lo que va a hacer es descansar. ¿Y cómo lo va a hacer? Vamos a empezar a generar gran cantidad de hidratación, es decir, las glándulas van a secretar. ¿Y esto qué va a hacer? Que el plexo o los senos venosos que se encuentran acá, que se les van a conocer como cuerpos tumefactos, se llenen de agua. Y como vemos acá, se van a dilatar porque hay gran flujo sanguíneo. Y estos cuerpos tumefactos funcionan como un tejido eréctil, es decir, que se van a hinchar. Y si se hinchan, esta porción de la cavidad nasal no va a permitir tanta entrada de aire. Por lo tanto, esta zona va a relajarse o a descansar de todo el aire que entra y enfría. Mientras que la otra, por el otro lado, no está realizando este proceso. Por lo tanto, tenemos en este otro lado un flujo de aire normal que sí está deshidratando esta mucosa. Por lo tanto, cada 20 a 30 minutos hacemos un cambio de izquierda a derecha y así constantemente. Ahora, también nos tenemos que preguntar con respecto a la cavidad nasal. Nosotros, ¿por qué estornudamos? Cuando, por alguna razón, nuestras vibrisas no permiten o no dejan pasar cualquier partícula a la cavidad nasal, vamos a tener neuronas sensoriales que van a llegar a los centros respiratorios y van a emitir una señal de que algún cuerpo extraño llegó y va a generar una respuesta que es el estornudo. Y el estornudo va a tener dos fases. Una que es una fase inspiratoria, en la cual
va a haber una entrada masiva de aire y vamos a utilizar músculos accesorios que permitan la entrada de aire, por ejemplo, los esternocleidomastoideos. Y va a tener una fase expiratoria en la cual se activan de manera repentina y rápida los músculos accesorios de la expiración, los cuales pueden ser músculos intercostales internos e incluso músculos abdominales que se contraen rápidamente para comprimir la caja torácica y sacar el aire a una gran velocidad. Se puede decir que esto es para una expulsión rápida y explosiva de aire irritante para proteger nuestra cavidad nasal y proteger así nuestra vía aérea. Pero también tenemos otras razones en las cuales estornudamos mucho y es el caso de la rinitis. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de la rinitis? Nosotros vamos a permitir que entren partículas. Cuando estas partículas entran a la lámina propia y no son atrapadas por el moco, lo que van a activar es una respuesta inmunitaria que va a iniciar con las células plasmáticas o los plasmocitos que van a empezar a producir anticuerpos. Anticuerpos que en este caso van a ser inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a activar o se va a unir a los mastocitos y los va a activar. Cuando activamos a un mastocito va a haber una alta liberación de histamina y la histamina va a ser un gran vaso dilatador. ¿Qué va a permitir? Pues básicamente la vasodilatación es cuando yo agarro las uniones endoteliales y separo a una célula endotelial de otra. Si separo una célula endotelial de otra, lo que va a permitir es que salga todo el líquido y vaya ¿a dónde? Suba y se una al exterior y se una con la secreción de las glándulas para que se forme mucho moco. Por lo tanto, empiezo a formar demasiado moco y esa es la característica de las personas riníticas que normalmente están con secreciones. Gracias a eso se produce la rinitis. Y también tenemos otro tipo de inflamación que es la sinusitis, en la cual puede existir el bloqueo de un conducto que no permita el drenaje de estos senos paranasales. Se van a llenar de moco y cuando se llenan de moco se van a inflamar. Y se inflaman, el epitelio empieza a crecer y empieza a haber una acumulación de líquido en esta zona. Este líquido, esta inflamación va a activar los receptores de dolor, las fibras de dolor del nervio trigémino que van a viajar y van a generar una cefalea sinusal, típica de las personas con sinusitis. O también vamos a poder tener el síndrome de Cartagener, en el cual tenemos una acumulación de moco ya que hay una disfunción ciliar, por lo tanto no podemos barrer las partículas y se empieza a acumular este moco. Esto va a llevar a que exista gran colonización de bacterias y eso puede llevar primero a una sinusitis crónica o segundo a una bronquitis crónica. Y con eso acabamos lo que corresponde a toda la región respiratoria de la cavidad nasal. Pero ahora tenemos que hablar de la región olfatoria. ¿Y qué es la región olfatoria? ¿Dónde se encuentra? Inicialmente, nosotros vamos a poder hallar esta región olfatoria en la porción más superior que va a estar en el techo de la cavidad nasal. Específicamente cerca a la lámina cribosa del hueso etmoides, que está arriba del cornete superior. Esta región olfatoria va a tener un color pardo amarillento y es la que va a estar relacionada con el primer par craneal, en el cual vamos a poder sentir la olfacción gracias a los impulsos que llegan al cerebro. En esta zona vamos a tener un epitelio que es diferente al que ya habíamos hablado anteriormente, que era un epitelio respiratorio. En este caso vamos a tener un epitelio olfatorio, que sí, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, que mide de 60 a 100 micrómetros. Pero en este caso no vamos a tener células calciformes. Esto es muy importante. Y además de esto vamos a tener tres tipos de células principales. Número 1, a las células olfatorias. Número 2, vamos a tener a las células basales.
Y número 3, vamos a tener a las células de sostén. Además de esto, en la lámina propia vamos a tener ya no glándulas seromucosas, sino también unas glándulas muy famosas que son conocidas como glándulas de Bowman, que lo que van a permitir es dar una secreción serosa y un líquido acuoso. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué yo en esta zona necesito una secreción? Y esto es porque aquí van a existir diferentes receptores de olfacción. Y si yo llego y pongo muchas partículas o la misma partícula muchas veces, este receptor cada vez va a ser menos sensible a esta partícula, es decir, que cada vez va a enviar menor señal. Y esta zona se puede saturar de receptores, de partículas. Y los receptores no van a poder accionar ante esas partículas. Por lo tanto, como les digo, hay menos señal. Por lo tanto, ¿para qué se realiza este líquido acuoso? Para que todas estas partículas que estén acá puedan disolverse y pueda aumentar la detección, y además de eso, que todo este líquido se mueva y pueda haber un lavado constante, lo que va a eliminar olores que son antiguos y poder percibir nuevos olores para no saturar esta zona de partículas, básicamente. Y aquí vemos una imagen histológica en la cual nosotros siempre tenemos que pensar que esta imagen histológica ya no, normalmente uno ve las imágenes histológicas así, hacia arriba, pero en este caso la vemos hacia abajo, ya que el epitelio o las células se van a encontrar mirando hacia acá abajo. Y es muy importante ver esto, que acá vemos a las células olfatorias y acá abajo todo esto que correspondería a lo demás sería la cavidad nasal, es decir, la región respiratoria de la cavidad nasal. Y hacia arriba encontraríamos la lámina propia de este epitelio, su vascularización, etc. Ahora, nosotros vamos a hablar del epitelio olfatorio. Para hablar del epitelio olfatorio, sí o sí tenemos que hablar de qué son las células olfatorias. Y si nos preguntamos qué son, la respuesta es que son neuronas bipolares, que lo que nos va a permitir es tomar estas partículas e iniciar la transducción de la señal. ¿Para qué? Para que sea mandada hacia un bulbo olfatorio y este bulbo olfatorio lleve, gracias a un axón o una señal, toda la información al cerebro para que pueda ser interpretada como un olor. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver más a profundidad cómo está conformada esta neurona. Esta neurona va a tener una porción más apical o más externa y va a tener otra porción que va a ser la porción más interna. Y en el centro va a contener el núcleo. Hacia la porción más externa, es decir, hacia la cavidad nasal, tiene o proyecta una dendrita. Y esa dendrita en su porción más final va a emitir una vesícula. Y hacia la porción más interna, es decir, hacia el cerebro, va a lanzar un axón. Ahora, es muy importante tener en cuenta esta vesícula que se encuentra mirando a la cavidad nasal, porque si yo me entro a ver a esta vesícula olfatoria, voy a encontrar que está cerca al moco. Y en el moco, ¿qué iba a cursar? Las diferentes partículas. Así que esta vesícula va a ser principal para poder censar la información que viene del exterior. ¿Y por qué? Porque esta vesícula va a proyectar de 10 a 23 cilios olfatorios, que son cilios olfatorios inmóviles. Gardner dice que son de 6 a 8 cilios por vesícula. Sin embargo, dependiendo del autor, son de 10 a 23 o de 6 a 8. Y cada uno de estos cilios olfatorios va a tener sus propios receptores olfatorios, a los cuales estas partículas que están aquí unidas al moco van a poder unirse. Ahora es muy importante saber que estos cilios olfatorios van a estar formados por axonemas.
¿Y qué era un axonema? Recordemos que los axonemas son estructuras que tienen microtúbulos en su interior. Y dependiendo de la porción en la que miremos, este cilio va a tener una conformación diferente. ¿Y cómo es esto? En la región más basal del cilio vamos a obtener que vamos a tener microtúbulos en forma de 9 más 2. Es decir, que vamos a tener 9 microtúbulos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 microtúbulos en forma de dobletes, es decir, que aquí podemos ver 3, pero aunque realmente van a ser 2. Es decir, vamos a tener 9 estructuras así, con 2 centrales en 2 microtúbulos centrales en la región de la mitad. Por lo tanto, a esto hace referencia el 9 más el 2. Pero esto solo ocurre ¿en dónde? En la base del cilio. En su porción más intermedia y acercándose ya a la región final, ya no va a ser, va a seguir siendo 9 más 2. Pero ¿qué pasa? Que ya no va a ser en forma de dobletes, sino que va a ser en forma de singletes, es decir, que se va a formar así 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta llegar al número 9. Y va a tener los mismos 2 centrales, es decir, que es la misma forma de 9 más 2, pero ya no dobletes, sino singletes. Y ya en la punta, más o menos en esta región de atrás, ya no vamos a tener la conformación de 9 más 2, sino que ya solo vamos a tener la conformación de 2, es decir, solo vamos a tener los 2 centrales, así como podemos ver acá. Estos más o menos son las conformaciones que pueden tener los diferentes microtúbulos. Pero para que quede claro, aquí tenemos en la base, tenemos 9 más 2. ¿Pero en forma de qué? Dobletes. En la base, en la parte de la mitad, ¿qué tenemos? 9 más 2 también, pero singletes. Y en la parte más exterior, vamos a tener solo el 2, es decir, 2 centrales únicamente. Y ya hacia la otra porción, es decir, nosotros ya vimos todo lo que es esta porción, ahora hablemos de esta porción. ¿Qué sería? Si yo miro esto acá, esta porción de arriba, encontraría a este hueso famoso que es el etmoides, sobre todo en su lámina cribosa. ¿Qué significa que sea una lámina cribosa? Que va a tener diferentes huecos. Y estos huecos lo que van a permitir es que esta neurona bipolar o esta célula olfatoria saque sus axones para que estos axones pasen a través del hueso y puedan llegar a este bulbo olfatorio y poder hacer una sinapsis. Entonces, si yo miro al axón, voy a encontrar aquí a la célula olfatoria y va a pasar por la lámina cribosa del etmoides. Pero además de esto, estos axones van a tener unas células gliales olfatorias que van a generar o van a formar la vaina de mielina. Es decir, que estas gliales olfatorias son los análogos a las células de Schwann en la región olfatoria. Y finalmente van a poder llegar al bulbo olfatorio, donde van a poder unirse a neuronas secundarias y hacer una sinapsis. Por lo tanto, ¿cómo ocurre el proceso de olfacción? Entonces, aquí tenemos una sustancia odorífera. Esta sustancia va a viajar, entra por la cavidad nasal y va a llegar a esta zona donde encontramos a la región olfatoria. En esta sustancia o en esta región vamos a encontrar el moco que va a tratar de atrapar a las partículas o partículas odoríferas y va a emitir ciertas proteínas que van a ser conocidas como las OBP o también llamadas proteínas fijadoras de sustancias odoríferas. Y lo que van a hacer es atrapar aún más estas partículas y unirla a los diferentes cilios que proyectan estas células y unirlas a sus receptores. Una vez es captada, vamos a tener o se va a unir a un receptor acoplado a proteína G, que va a aumentar los niveles de adenilato ciclasa y la adenilato ciclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico y este AMP cíclico lo que va a permitir es la entrada
de sodio a la neurona. Cuando entramos sodio, lo que hacemos es volver más positiva a la célula en su interior, generando una despolarización y por lo tanto un potencial de acción. Es decir, que aquí estamos generando una transducción de señal. Y ahora, luego de que ocurrió toda esta cascada de señalización, viajamos por el axón que está mielinizado, cruzamos la lámina cribosa del etmoides y vamos a llegar a las neuronas de segundo orden. Pero para llegar a estas neuronas tenemos que llegar específicamente a esta estructura circular, que es un glomérulo. Y este glomérulo se va a conectar con la célula mitral, que sería la neurona de segundo orden, y esa célula mitral va a mandar la información a través de todo el bulbo olfatorio, el nervio olfatorio, y finalmente lo va a llevar a las diferentes regiones del cerebro, como lo es el tubérculo olfatorio, la amígdala e incluso el hipocampo, para que pueda llegar también a la región frontal. Es de importancia saber que tenemos diferentes receptores, específicamente tenemos 350, pero el cuerpo humano es capaz de percibir 1 billón de aromas. Y continuando, hablaremos de las dos otras células que conforman al epitelio olfatorio, que son las células de sostén y las células basales. ¿Para qué sirven las células de sostén? Como su nombre lo dice, es generar un sostén mecánico a estas células de acá y un sostén metabólico. Además, van a generar aislamiento eléctrico para que no haya una despolarización exagerada. Y también va a poder ayudar a producir la proteína fijadora de sustancias odoríferas. Además, es muy importante saber esto, y es que gracias a la pigmentación o los granos de lipofuscina que presentan estas células en su interior, esta región olfatoria se ve amarilla o se ve de un color pardo. Y con esto también tenemos diferentes microvellosidades que permiten el flujo de aire y moco. Por lo tanto, estas células de sostén las vamos a encontrar en la mitad de o contiguas a las células olfatorias. Y también tenemos a las células basales, que estas células basales se van a encontrar debajo de las células olfatorias. Vamos a tener que estas células basales son principales en la mitosis o en la regeneración de estas neuronas o células olfatorias. De hecho, el epitelio olfatorio es de esos pocos regiones neuronales que pueden regenerarse. Y esto ocurre ya que una neurona se muere cada 1 o 2 meses, pero lo que ustedes tienen que saber es que es cada menos, o sea, una célula olfatoria tiene una vida de menor a 3 meses. Y lo que hace esta célula basal es reemplazar a esta célula olfatoria. Algo también importante saber es que las células basales se dividen en dos. Primero, en células horizontales y segundo, en células globosas. Las horizontales van a generar una reserva de las células de tipo globoso y las células globosas como tal se van a diferenciar tanto en neuronas como en células de sostén o sustentaculares. Para terminar, hablemos de las correlaciones clínicas de este epitelio olfatorio, y es que tenemos que la anosmia se puede dar por diferentes razones. Entre ellas tenemos la primera, que es el traumatismo craneal. Lo que permite esto es que estos axones que cruzan a través de la lámina cribosa del etmoides se destruyan por la fuerza del impacto, lo que genera este síntoma. La segunda razón son las causas químicas y ambientales. El spray nasal o diferentes drogas lo que van a hacer es dañar o irritar a este epitelio olfatorio y va a hacer que estas células mueran, incluso también los humos tóxicos e irritantes, generando así una anosmia o también, en casos más leves, una
hiposmia, que es una pérdida de la olfacción, pero no es completa como si lo es la anosmia. Y como veamos acá, gracias a que tenemos células basales podemos regenerar a estas neuronas dañadas. Y también tenemos que esta lámina cribosa-elasmoides, como es un paso directo para el cerebro, es un centro en el cual se aprovecha el virus del papiloma humano 6 para entrar, acumularse en este moco de acá y empezar a entrar por esta lámina cribosa e infectar directamente el cerebro. Y con eso terminamos todo lo que corresponde a la cavidad nasal del sistema respiratorio. Así que nos vemos en la próxima sesión. Si quieres realmente entender más medicina, suscríbete a nuestro canal.